Bienvenidos a este tutorial de Innova Training Center para lo que es la documentación de un proyecto de estructuras. Vamos a empezar desde una plantilla de Revit, es decir, una plantilla que no tiene mucha información. En este caso yo voy a irme nuevo y voy a buscar una plantilla de las que vienen por defecto. Voy a seleccionar esta que se llama Structural Analysis Default, que si la han instalado correctamente dice plantilla de análisis estructural. La voy a abrir y voy a iniciar un proyecto desde esta. Lo que vamos a hacer es pasar a detallar un pórtico. En este caso, lo que voy a empezar es generando grillas. Y en este caso voy a generar una grilla, dos grillas, tres grillas. Voy a hacer que estas grillas estén separadas 6 metros. Recuerden que si quiero cambiar las unidades, puedo editarlas para que se vean de una manera distinta. Listo. Y aquí, por ejemplo, lo que yo voy a hacer es irme a un alzado y visualizar los niveles que yo pueda tener. En este caso voy a agregar un nivel, que sería el nivel de la cimentación, porque voy a hacer un pórtico estructural. Y voy a asumir que este pórtico estructural está, por ejemplo, a menos 1 metro. Voy a ponerle menos 1,20 m. Fíjense que lo que pasa es que se han generado planos estructurales, planos de planta, planos de techo. Si no los necesito, los puedo eliminar. Por ejemplo, estas vistas analíticas, en este caso no las necesito, ni el emplazamiento. Y ahora, si yo me voy al nivel de fondo de cimentación, me voy a dar cuenta de que no tengo ningún elemento, ni siquiera las grillas que he creado. Lo que pasa es que en las vistas de alzado tengo que extender las grillas para que éstas se visualicen en los niveles en los que no se interseca. Igual en una vista perpendicular voy a poder ver estos elementos y los voy a poder extender. Y ahora sí, en el nivel de fondo de cimentación voy a poder ver mis elementos. Me voy a ir a un nivel 1. Esta plantilla ha añadido algunos pilares estructurales. En estructuras voy a agregar estos pilares, que en este caso van a ser de concreto, de hormigón. Las voy a colocar aquí. 1, 2. Me voy a ir a la parte que dice vigas. Voy a seleccionar una viga rectangular de 30 por 60. ¿Sí? Y voy a colocarle cimentación aislada en la base de los pilares de esta y de esta. Le doy finalizar, me avisa que se han movido y puedo visualizar en 3D, bueno, el modelo analítico, que está muy pequeño, o puedo visualizar una vista extruida, que sería la vista en 3D. Yo me doy cuenta de que mi pórtico pues no está muy bien, ¿no? Puedo ver en un alzado que no he configurado correctamente los elementos. En el alzado norte se va a ver mi proyecto en una vista frontal, ¿cierto? Voy a seleccionar lo que son las dos columnas y le voy a modificar, por ejemplo, la altura. La viga no tiene esa propiedad. Lo que tengo que hacer para la viga es editar el plano de trabajo y ponerla en el nivel 2. Y ahora sí, tengo un pórtico mucho más adecuado. El objetivo es hacer documentación de estructuras, así que también le voy a agregar lo que sería lo que es el armado, la armadura, ¿sí? Para lo cual yo voy a generar una sección. ¿Sí? Fíjense que sección en este caso no tiene un atajo agregado y yo puedo agregarle ese atajo en opciones, interfaz de usuario, en las teclas de acceso rápido. En estas teclas yo puedo buscar lo que es la sección y me doy cuenta de que no tiene una tecla de acceso rápido asignada. Yo le voy a poner XX y se la asigno. Le doy a aceptar nuevamente y ahora me voy a fijar qué sección tiene ese atajo. Voy a darle XX y voy a generar una sección. La regla para agregar armaduras es que yo pueda entrar a una vista que lo recorte. En este caso, en esta vista yo estoy recortando mi pórtico, ¿no? Fíjense que no me he dado cuenta, no me he fijado mucho en cómo se están uniendo, ¿no? En este caso lo que quiero ver es el tema de la documentación. Selecciono alguno de los elementos y le digo que voy a añadirle armadura. Por ejemplo, en este caso a mí me gusta hacerlo por boceto. Selecciono nuevamente el elemento, me aparecen sus recubrimientos y puedo generar una primera armadura. Esta primera armadura la voy a finalizar, es una armadura simple.
me voy a la vista en 3D. En la vista en 3D me voy a una vista de estructura alámbrica y ahí está mi primer acero. Este acero lo voy a poder reproducir, lo voy a poder darle, iterar, ¿no? Le puedo decir que existe un número fijo de estos aceros que pueden ser 10. Y listo. Ya tengo los aceros en una dimensión. Si regreso al nivel de fondo de cimentación, puedo ver esos elementos en una vista alámbrica. Para generar los aceros en la otra dirección, yo puedo generar una sección en el otro sentido. Ingreso a la sección y voy a poder darme cuenta de que ahí están los aceros cortados. Selecciono el elemento, le añado armadura, un boceto y le puedo decir que el boceto va a añadir aceros dentro del espacio de recubrimiento. Le doy finalizar, regreso a la vista en 3D y aquí puedo ver el único acero que voy a distribuir diciéndole que también existen 10. Listo. Si he hecho este procedimiento correctamente, puedo ir al nivel de fondo de cimentación y puedo copiar este acero hacia el otro costado. Puedo agarrar mis elementos, selecciono y solamente filtro los elementos de armadura y lo que puedo hacer es copiarlos desde una referencia como el borde de la zapata hasta otra zapata. Lo interesante de este método es que si se hace correctamente y yo agarro la otra zapata y le cambio el tipo a una dimensión diferente, la armadura también se va a acomodar. Así que copiar es adecuado. Le voy a dar control Z para regresar porque voy a empezar a colocar armado en lo que es la columna. Selecciono la columna y le voy a decir que voy a añadir la armadura por boceto, seleccionando el elemento. Veo otra vez el recubrimiento y le voy a dar la armadura desde la parte superior con un gancho, por ejemplo, de 0.30. Le doy finalizar y ahí tengo la armadura. Esta armadura también la voy a distribuir y le voy a decir que hay un número fijo de 3. ¿Sí? Se han reproducido y lo que voy a hacer es duplicarla. La voy a reflejar respecto de este eje y ya se ha conseguido. Si me voy a la vista en 3D, me voy a dar cuenta de que ahí están estos aceros. Me faltan los estribos. Regreso a la sección y en esta sección puedo seleccionar mi columna. Le voy a decir que voy a añadir la armadura y le voy a decir que voy a añadir estas formas de armadura llamadas forma de armadura MT1, que corresponde al estribo. Si me acerco, no lo está colocando correctamente. Lo que necesito modificar es que sean perpendiculares al recubrimiento y voy a agregar uno. Ahí está el estribo, lo voy a seleccionar y lo siguiente que voy a hacer es darle una distribución, en este caso de un espaciado máximo cada 150. ¿Sí? Lo que voy a hacer es mover la distribución hasta donde me corresponda y por ejemplo y ya tengo una cantidad de estribos. ¿Sí? Lo que puedo hacer es seleccionar estas armaduras. Nuevamente le digo que solamente me seleccioné las armaduras y las puedo copiar desde un lugar hasta el otro. Y listo. Me voy a la viga y en la viga le digo armadura y le voy a decir que voy a generar un boceto en la armadura. Fíjense que me marca los recubrimientos de los otros elementos porque el acero de la armadura va a empezar desde la proyección hasta aquí y por ejemplo yo le puedo dar una distancia y luego un gancho hacia abajo de por ejemplo 0.25. Al otro extremo le voy a hacer lo mismo y le digo que va a generarse un acero de 0.25. Le doy finalizar y ha generado ese acero. Vuelvo a seleccionar la armadura para poder darle el nuevo boceto para hacer la parte superior. Selecciono la parte más larga y le doy un gancho hacia la parte inferior. ¿Sí? Igual en el otro extremo 0.25. ¿Sí? Obviamente el diseño va a cambiar de acuerdo al criterio de cada quien. En este caso, si me voy a la vista en 3D, voy a ver que ambos aceros están ahí presentes, pero solamente se ve el acero principal. Voy a agarrar el acero y le voy a decir que hay una distribución de, por ejemplo, 2. Si le doy esa distribución, se va a ir hasta los extremos. En el de abajo, por ejemplo, le voy a decir que tiene un número fijo de 3 y ya se ha generado. Si quiero generar los estribos, puedo irme a la sección y en la sección yo puedo
nuevamente seleccionar la viga, añadir la armadura de, por ejemplo, el LMT1, que va a seguir estando perpendicular, lo coloco y lo que hago es terminar esa distribución dándole una regla de un espaciado máximo cada 150. Recuerden que es un ejemplo académico para poder mostrarles la documentación. Revit por defecto me va a mostrar lo que ustedes ven ahí, pero para documentar yo necesito darle un formato. Espero que les guste cómo vaya a quedar. Este es como Revit nos lo presenta así al comienzo, ¿cierto? Lo que voy a hacer es empezar a generar una documentación, es decir, planos. Para eso me voy a vista y en vista puedo añadir planos. En este caso tengo un rótulo, un carimbo de un A1 métrico. Puedo cargar una nueva documentación, una nueva manera. Aquí en Libraries, por ejemplo, puedo buscar un nuevo bloque de título. En este caso voy a seleccionar un A3. Este A3 lo voy a cargar en el proyecto y me va a aparecer aquí en la sección de planos. Esta sección de planos yo la puedo editar y le puedo decir F2 y le puedo decir estructuras 1 y le digo pórtico de concreto. Ya lo ha generado y lo que puedo hacer es llevar esa vista en sección que yo tenía hacia mi proyecto. Fíjense que ya lo he llevado, está bastante pequeño, así que le voy a hacer doble clic para poder editarle la escala y hacerlo crecer un poco más. Fíjense que en este caso a mí no me importa mucho el tema de las grillas y las secciones, así que vamos a ocultarlas. Para ocultarlas, entro en la sección haciendo doble clic en la vista, le digo VV para mostrar la visibilidad y gráficos. En categorías de anotación, lo que voy a hacer es ocultar la visibilidad de tres cosas: niveles, rejillas y secciones. Le doy a aceptar y fíjense que solo queda mi elemento. Si no quiero ver ese recuadro negro, ese recuadro al costado, lo que voy a hacer es ocultarlo y listo. Le hago doble clic en el espacio en blanco para salir, movilizo la parte que dice sección y lo que voy a hacer es editar el nombre. Le voy a decir que es el pórtico, por ejemplo. Me sale la escala y demás. Y ahora sí, empecemos a documentar. Por ejemplo, lo que yo necesito para documentar es que las líneas se vean en el grosor que se van a anotar. Fíjense que las líneas me van a mostrar las intersecciones de los elementos que yo tengo, ¿sí? Vamos a empezar a editar esas cosas. Primero, lo que yo necesito es ver mis elementos en una vista de detalle alto. En una vista de detalle alto, fíjense, algunos de los elementos se van a ver mucho mejor. Además, yo podría editar un poco esa visualización añadiéndole una sombra. Por ejemplo, de lo que es la proyección de sombras, le puedo dar a aceptar, aunque no se va a notar mucho en este tipo de vistas. Fíjense que mis vistas o mis elementos están un poco gruesos. Luego lo vamos a editar. Vamos a empezar a generar unas pequeñas vistas de detalle. Dentro de la sección yo puedo generar una llamada para ver este detalle de la intersección. Fíjense que aquí me ha salido una llamada de la sección, a la cual voy a renombrar como vista de detalle. ¿Sí? Esta vista de detalle la puedo cargar a este mismo proyecto. Le hago doble clic afuera y la voy a traer. Esta vista de detalle la voy a hacer crecer, modificándole la escala a 1 en 20, por ejemplo. Esta vista de detalle me va a permitir mostrarme el detalle de la intersección de estos dos elementos y lo que voy a hacer es empezar a editarla. Por ejemplo, no quiero ver el recorte, quiero ver un recorte aquí de la columna, es decir, un símbolo. Estos símbolos en Revit están aquí en la parte de anotar, en la parte de componentes, un componente de detalle que en este caso tengo algunos cargados, pero necesito uno nuevo. Para cargarlo me voy a cargar familia y en cargar familia le hago un clic y voy a buscar la sección que se llama elementos de detalle. En elementos de detalle en general tengo la línea de división. Le doy a abrir y este componente es un componente muy especial. Lo coloco y voy a editarlo, voy a extenderlo un poco más. Fíjense que lo que hace es recortar a mi vista. Obviamente está muy grande. Lo voy a recortar hasta como por aquí. Y listo. ¿Sí? Ya va tomando forma. Fíjense que en una vista de detalle alto los elementos se ven muy bien. Y por ejemplo aquí tengo una intersección
lo que voy a hacer es llevarlo hasta más aquí. Puedo agarrar mi otro elemento y subirlo un poquito para darle un nivel de precisión, ¿sí? Fíjense que los estribos se ven muy bien y demás. Entonces vamos a seguir generando detalles en esto, ¿no? Por ejemplo, uno de los detalles que yo quiero colocar es un dowel, ¿no? Un refuerzo que no necesariamente he modelado, sino lo voy a añadir. En el mismo botón que son los componentes, yo puedo cargar una familia que es también un elemento de detalle de hormigón. Aquí tengo los refuerzos del hormigón y el acero de refuerzo tengo una barra curva. Le doy a abrir y fíjense que yo tengo una barra que yo puedo agregar. Esta barra, que es la barra que ven ustedes en negro, es un elemento 2D. Este elemento 2D tiene propiedades, pero no se va a poder computar. Es decir, yo puedo agarrar y decirle que esta dimensión sea, por ejemplo, 0.25 y esta dimensión será 0.60. Fíjense que se mueve, pero no lo voy a poder computar. Es un elemento de detalle, algo muy parecido a lo que era un bloque en AutoCAD. Además, lo puedo rotar o reflejar respecto del eje y empiezo a añadir elementos, ¿no?, a mi proyecto. ¿Qué más necesito en mi proyecto? Por ejemplo, necesito ver el terreno, ¿no? De repente eso es lo que necesito y voy a añadirlo como una región. Lo mismo que era un hatch en AutoCAD. Voy a dibujar ese hatch, digamos hasta como por aquí. Fíjense que lo que pasa con mis líneas es que necesito encadenarlas, ¿no? Hacerlas concatenadas, ¿sí? Las voy a seguir seleccionando y voy a dibujar el borde de mi elemento de detalle. Listo. Una vez que lo he finalizado, finalizo y me va a dar un detalle hacia el costado. Este detalle debería de ser una región rellenada de terreno, así que voy a editar su tipo, voy a duplicarlo y le voy a decir terreno. Este terreno va a tener un patrón de relleno diferente, que sería la tierra. Le doy a aceptar nuevamente y ahí está. Fíjense con qué facilidad hemos podido hacer esta parte. ¿Sí? Aquí hay una parte que no me gusta, la puedo editar un poco, la puedo recorrer para que se note mis líneas principales, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Obviamente hay que darle un poco mayor de precisión, un poco más de precisión. Además aquí yo puedo empezar a acotar. Con DI puedo acotar mis elementos, por ejemplo, esta cota, por ejemplo, esta otra cota, ¿sí? Por ejemplo, puedo empezar a colocar elevaciones. Por ejemplo, aquí tengo una elevación del terreno, tengo una elevación de mi zapata, tengo una elevación de la parte inferior de la zapata, ¿sí? A estas elevaciones las puedo darle un prefijo, nivel de fondo de zapata, por ejemplo, le pongo ahí. A la otra le puedo poner nivel superior de zapata, ¿sí? La selecciono y edito sus parámetros. Y fíjense que en cualquier momento yo puedo mover mis elementos, ¿no? Y sigamos, ¿no? Esta es una vista de detalle, fíjense cómo se ha hecho un poquito rápido. Algo que me gusta ver es justamente esta intersección. Esta intersección existe, ¿no?, entre los dos elementos, pero en la documentación de repente no es necesaria. En modificar tenemos una opción que se llama, voy a entrar a la vista, ahí salido. En modificar tenemos una opción que se llama tipos de línea. Y dentro de los tipos de línea tengo una línea que se llama línea invisible. Yo, por ejemplo, podría seleccionar esta línea y la hago invisible para que mi detalle mejore un poquito, ¿sí? Listo. Bueno, vamos a dejarla hasta ahí esta y vamos a continuar con nuestra vista de detalle. Por ejemplo, a mí me gustaría ver una vista en detalle de lo que sería un 3D de mi proyecto. Entonces, por ejemplo, me voy a una vista en 3D. Esta vista en 3D pues está bastante simple. La voy a duplicar y en este duplicado le voy a decir pórtico 3D. Y vamos a empezar a modificar sus propiedades. Por ejemplo,
lo primero que voy a hacer es darle un nivel de detalle alto y ver la vista en línea oculta. Fíjense que mis aceros se ocultan. En una vista alámbrica sí se pueden ver. Entonces con WF voy a la vista alámbrica, ¿no? Por ejemplo, tengo los elementos analíticos visibles. Para ocultarlos le digo VV y en categorías de modelo analítico voy a apagar todas ellas para que solamente se vean los elementos de categoría de modelo. Además, lo que yo necesito es empezar a ver el tema de lo que es mis aceros extruidos. Por ejemplo, yo le puedo seleccionar únicamente los elementos de armadura estructural, que son 13, y puedo editar sus estados de visibilidad aquí, y le puedo decir que en la vista llamada pórtico en 3D, estos elementos se vean sin tapar y también se vean como un sólido. Le doy a aceptar y fíjense que mis elementos ya se ven mucho mejor. Lo que voy a hacer es agarrar mi plano y empezar a llevar este pórtico en 3D. Lo voy a cargar hasta aquí y se van a dar cuenta que está bastante pequeño. Lo que puedo hacer es cambiarle la escala, una escala por ejemplo también de 1 en 50. Y además puedo regresar a la vista en 3D del pórtico 3D y visualizar lo que es la caja de sección. Esta caja de sección voy a reducirla para solamente ver una porción. Si ya no quiero ver la caja, la selecciono, le voy a ocultar y regreso a mi plano y voy a ubicar mi vista en 3D en algún lugar. Fíjense que la voy a colocar por aquí. Además la voy a hacer crecer un poco, es decir, le voy a poner una escala de por ejemplo 1 en 25 y vamos a empezar a visualizar esta porción del pórtico. Si me acerco me voy a dar cuenta de que ya tengo algunos elementos que se ven mucho mejor. Además le puedo decir que se ve un estilo de línea oculta, se va a ver bastante bien. Y lo que voy a hacer es empezar a modificar la visualización del elemento. Le puedo decir que los elementos se suavicen y le puedo decir que se muestren las sombras ambientales. Solo con eso mi proyecto se va a ver un poquito mejor. Además, fíjense, yo quisiera visualizar mis elementos de acuerdo a cada uno de sus diámetros. En este caso no he tenido el cuidado para hacerlo, pero podríamos hacerlo en una vista distinta, ¿no? Bueno, esta vista me está mostrando los aceros internos de mi proyecto. Además, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a visualizar las secciones de mis elementos. Regreso a mi pórtico, que es una de las tantas vistas que yo tengo, y puedo generar, por ejemplo, una vista de detalle, que es una sección. Por ejemplo, aquí. ¿Sí? Fíjense que como las he desactivado, no son visibles, pero sí se han creado. Aquí está mi sección 3, que es esta sección donde solamente veo la viga. Lo que voy a hacer es darle un nivel, una escala más grande, y en esta escala más grande le digo nivel de detalle alto. Fíjense que ya mis elementos se van a empezar a visualizar. Lo que quiero es que no se visualicen ni los niveles ni las reviguillas. Entonces las categorías de anotación, en este caso, que son niveles, rejillas y sección, las voy a desactivar. Voy a buscarlas, que son niveles, rejillas y secciones, para que no se vean. Lo único que quiero es que este elemento solamente me muestre la sección de mi viga. ¿Sí? Este es el plano de recorte que también voy a ocultar y le voy a editar el nombre. Le voy a decir vista detalle de viga, ¿sí? Y además la puedo llevar hasta mi plano. A mi plano puedo llevar esta vista de detalle y lo que me falta configurar es obviamente la parte de sus aceros, que están un poquito con Tab. Voy a agarrar los aceros y los voy a colocar de manera adecuada. ¿Sí? Fíjense que no hay mucha diferencia entre los aceros y lo que voy a hacer luego es generar esas diferencias para hacerlo correctamente. Igual aquí, fíjense, los voy a seleccionar con Tab y le voy a dar una visualización adecuada y listo. ¿Sí? Listo. Y vamos a seguir acotando el mismo proyecto de aquí a aquí, desde aquí hasta aquí. Y lo que me falta es ir etiquetando los elementos. Por ejemplo, este estribo debería de llamarse estribo y tendría que tener un diámetro, ¿cierto?
Fíjense que los diámetros no están configurados. Si me voy a las familias de mi armadura estructural, las barras de armadura están en formatos internacionales. Si en el Perú y en algunos otros países están en escalas imperiales, ¿no? Media pulgada, 3/4 y demás. Vamos a empezar a crearlos y asignarlos para ver cómo se van a generar. Puedo agarrar un acero, lo puedo duplicar y en este duplicado le puedo editar sus propiedades haciéndole doble clic. Lo que voy a hacer es cambiar su nombre y le voy a decir, por ejemplo, que sea una barra de 1 pulgada. Lo que voy a hacer es en el diámetro de la barra ponerle 1 pulgada, le doy a aceptar y ahí está, tengo una barra de 1 pulgada. Por ejemplo, ahora lo que voy a poder hacer es seleccionar estos aceros y decirle que ambos son de 1 pulgada. Su diámetro se va a editar y voy a poder verlo de manera adecuada. Por ejemplo, estos de aquí abajo los voy a poner de 3/4. Entonces necesito otro acero. Este acero le puedo decir que le voy a editar las propiedades. Primero le voy a cambiar el nombre. Le voy a dar 3/4 de pulgada y le doy a aceptar y selecciono el acero inferior y le asigno el 3/4 de pulgada. Fíjense que ya se nota un poco mejor. ¿Sí? Ahí está. Este acero del costado, por ejemplo, podría ser de 3/8. Entonces necesito un duplicado, ¿no? Le digo duplicar, le hago doble clic y le digo que voy a cambiarle el nombre a 3/8 de pulgada. Le doy ese valor, ¿sí? 3/8 de pulgada. Aceptar, aceptar. Y al estribo le voy a dar el valor de 3/8. ¿Sí? Fíjense que ya va tomando forma. Me había olvidado aquí en esta barra de editar el valor del diámetro, ¿no? 3/4 de pulgada. Me da su equivalencia y listo. Fíjense que aquí tengo controles para modificarlos, que están aquí abajo. Y puedo moverlos, ¿no? Para darle un nivel de precisión. Y listo. Por ejemplo, yo puedo etiquetar. Puedo TG y puedo etiquetar mis elementos de 3/8. ¿Sí? Fíjense que ahí está mi etiqueta. ¿Sí? Puedo etiquetar estos elementos de acero que están aquí arriba. ¿Sí? Puedo seleccionar y decirle que el extremo sea libre y el extremo lo puedo direccionar. ¿Sí? Fíjense que estas etiquetas no tienen una flecha que le puedo colocar aquí, ¿no? Una flecha de 15 grados rellenada. Yo, bueno, de repente me gusta más la flecha que es de 30 grados. Y listo. Y puedo empezar a documentar así. Puedo taguear con el extremo libre mis elementos, ¿sí? Listo. Y una vez que lo he editado, lo voy a dejar ahí. Fíjense que toda esta configuración me ha gustado, así que yo la puedo guardar, porque yo necesito de repente hacer la misma configuración para mis elementos, por ejemplo, de las columnas, ¿no? Por ejemplo, podría generar en la vista de nivel 1 una sección de esta parte. Por ejemplo, una llamada solamente de esta porción. Y ahí sería, por ejemplo, mi vista de detalle de columna. ¿Sí? Esta vista de detalle, fíjense que solamente tiene el elemento columna ahí. Yo la puedo llevar hasta mi plano. La voy a colocar a un costado. ¿Sí? Pero fíjense, ¿no? Darle la misma configuración me va a demorar. Así que yo puedo agarrar mi otra vista y puedo crear una plantilla. Por ejemplo, le pongo vista de detalle de columna o viga, porque la configuración es muy similar. La voy a crear y lo que voy a hacer es irme a esta vista y la voy a aplicar. Le digo que voy a aplicar esa propiedad que se llama, o esa plantilla que se llama vista de detalle columna o viga. Le doy a aceptar y fíjense que mi vista de detalle ya está generada aquí.
aunque me faltan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, ocultar el borde, o como por ejemplo agarrar el estribo y darle una visibilidad que diga en el vista de detalle de columna, ver elementos sin tapar. Le doy a aceptar y se ven mis detalles. Fíjense que me doy cuenta de que algunos elementos están superpuestos, como por ejemplo las columnas. Además que estos elementos de columnas de repente deberían de ser de 1 pulgada. Y además los tengo que acomodar un poco para que se note correctamente. ¿Sí? Este elemento del estribo debería de ser de 3/8, ¿sí? Se va a ver mucho mejor y lo tengo que acomodar. Listo. Ahí está mi vista de detalle de lo que es mi columna. Fíjense que acá tengo el pórtico 3D. Aquí está la vista de detalle de la columna. Listo. Ya tenemos muchos detalles de mi elemento, ¿sí? Recuerden que acá todavía podría yo generar lo que es una cota en un sentido o en otro. ¿Qué más nos podría interesar? Por ejemplo, generar un cómputo métrico, ¿no? Podríamos generar cómputos métricos o podríamos hacer una validación de los colores de los elementos, ¿no? Por ejemplo, una leyenda de colores o, por ejemplo, vamos a hacer ese tema. Me voy a mi pórtico en 3D, voy a generar un duplicado de esta vista y en este duplicado de vista le voy a decir que voy a poner una verificación de aceros. Para eso, lo que voy a hacer es quitar mi caja de sección y voy a visualizar únicamente mis elementos de armadura estructural que están aquí. Fíjense que ahí están, los voy a seleccionar y lo que voy a hacer es modificar su estado de visibilidad para que se vean sin tapar y como sólidos. Le doy a aceptar y ahora voy a tener mis elementos de acero en esta visualización. Y ahora lo que yo voy a hacer es colocar filtros de visualización. Voy a añadir filtros. Voy a crear un nuevo filtro que se llame, por ejemplo, 1 pulgada. Este filtro de 1 pulgada va a afectar a las armaduras estructurales que están por aquí abajo, que son los elementos de acero. Y les digo que, por ejemplo, en el nombre del tipo sean iguales a 1 pulgada. Lo que he hecho es crear un filtro. Este filtro va a seleccionar los elementos de armadura estructural que cumplan con esta condición. Le doy a aceptar, lo selecciono y le doy a aceptar, lo va a agregar. Y por ejemplo puedo decirle que las armaduras de 1 pulgada modifiquen su patrón para estar coloreados en celeste. Le doy a aceptar, le doy patrón del relleno sólido, le doy a aceptar. Nuevamente me voy a dar cuenta de los elementos que están en celeste. ¿Sí? Si yo deseara, le podría quitar las aristas, ¿no? En una vista de sombreado, le doy sombreado y fíjense que ahora ya no tengo aristas. Depende cómo ustedes quieran colocarlo. Y me doy cuenta de que solo he asignado 1 pulgada hacia este costado, a este costado no. Lo que hago es seleccionarlos y decirles que sean de 1 pulgada y se van a teñir de azul. Igual hacia este costado le digo teñir de 1 pulgada y listo. Voy a hacer lo mismo para los elementos, por ejemplo, de 3/8. Como ya tengo creado uno, lo que voy a hacer es duplicarlo. Le puedo cambiar el nombre. Le doy 3/8 de pulgada y le cambio la condición para que seleccione los elementos de 3/8. Lo voy a añadir, que no lo había añadido. Y le digo que estos elementos, por ejemplo, sean de un verde. Le doy a aceptar, le digo que sea un relleno uniforme sólido, le doy a aceptar y fíjense que mis elementos se han teñido de ese color. Pero estos estribos no están asignados, así que le voy a dar 3/8. Aquí estos sí están asignados y listo. Me falta otro filtro que sería el filtro de los elementos de media pulgada, ¿no? Le digo añadir, editar. Puedo agarrar, duplicarlo y darle un valor de media pulgada.
Y una vez le cambio la condición. Ah, perdón, son de 3/4, ¿no? 3/4. Listo. Le doy a aceptar. Añado el filtro y por ejemplo a estos de 3/4 les voy a dar un color rosado. Le doy a aceptar con un relleno sólido. Aceptar, aceptar y listo. Y me doy cuenta que esos son los elementos de 3/8. Estos elementos no pertenecen a ninguno. Entonces yo le puedo decir que estos sean, por ejemplo, de 3/4 y en el otro sentido sean de 1 pulgada. Fíjense que no solamente se modifica sus elementos, sino también el grosor del mismo. En este costado voy a hacer lo mismo y le digo que son de 3/4. En el otro sentido le digo que son de 1 pulgada. ¿Sí? Listo. Fíjense que mi nivel de detalle me permite ver que nuestros elementos no están bien colocados. Lo que puedo hacer es irme a cualquier vista, por ejemplo esta, y puedo con los cursores, en una vista de detalle adecuada, puedo, por ejemplo, seleccionarlo y empezar a subirlo, ¿no? Para que se vean correctamente. Para que no se solapen. Lo que falta es que mis elementos de columna estén encima de los aceros en columna. Y listo. Fíjense que aquí mis estribos también necesitan un poco de afinamiento. Podría irme a una vista en sección, ¿sí? Y modificarla, ¿no? A este costado necesitaría hacer lo mismo en cada columna para darle un nivel de precisión pues ya milimétrico, ¿no? Listo. ¿Sí? Aquí fíjense que también me faltaría hacer lo mismo, ¿no? Puedo llevar esto hacia acá a la parte interior. Esto no debería de solaparse, sino llevarse hacia aquí. Y igual en el otro extremo, ¿no? Tengo los controles para poder moverlos. Listo. Fíjense que todas estas modificaciones también se han hecho en la sección que se llama pórtico. En este pórtico, fíjense, estas modificaciones ya también se han dado. Y ahora vamos a pasar a otro tema, que es, por ejemplo, el grosor de línea. Voy a regresar a mi plano para empezar a visibilizar mis elementos. Bueno, ¿por qué hice esta verificación de ceros? Para saber que todos mis elementos están bien asignados, ¿sí? Esta vista obviamente la puedo llevar a un plano, pero en este caso lo que voy a hacer es una tabla de planificación. Esta tabla de planificación de cantidades va a ser lo que es la medición de las armaduras estructurales. Le voy a dar un código, ¿no? Le voy a decir cómputo métrico de acero o metrado de acero. Y voy a seleccionar unos cuantos parámetros. Por ejemplo, lo que sería el tipo, lo que sería la longitud total de la barra. Y esta longitud total de la barra yo la puedo, por ejemplo, puedo seleccionar mis elementos y mostrar los totales generales en formato mostrar los valores calculados de los totales y tengo una tabla de planificación. Este cómputo yo lo puedo editar para que el formato me muestre metros con 2 posiciones decimales y le doy a aceptar. Fíjense que ya tengo la longitud total de mis elementos. Además, esta información la puedo llevar a mi plano, ¿sí? ¿Dónde está mi tabla de planificación? La voy a llevar hasta aquí. Fíjense que algunos elementos están muy largos, así que los voy a arreglar, ¿sí? Ahí están, ¿no? Tengo 7 elementos de 1 pulgada que miden en total 105.56, 3/4, 41 metros, 3/8, 134. Y en total tengo 13, ¿sí? Voy a alargarlo un poquito más. Y listo. Pero este cómputo no me gusta mucho, ¿no? Voy a editar un poco más este cómputo. Por ejemplo, puedo ver, lo voy a transformar a kilogramos. En el cómputo métrico del acero, lo que voy a hacer es agregar parámetros. Por ejemplo, yo puedo ir a mi parámetro, a mi vista en 3D o a cualquier vista y añadir un parámetro del proyecto. En este caso se va a llamar peso unitario. Este parámetro va a ser un parámetro de la disciplina estructuras
que va a pertenecer a las unidades de masa por unidad de longitud y se van a agrupar en construcción. Va a afectar a las armaduras estructurales y va a ser un parámetro de tipo. Le doy a aceptar y se va a crear. En mi tabla de planificación yo puedo agregar este valor que se llamaba peso unitario. Lo que voy a hacer es mostrar todos los ejemplares y vamos a ver algo acerca de estos elementos. Fíjense que tengo 3 elementos, pero todos los elementos de una pulgada tienen el mismo peso unitario, igual que los de 3/4 y los de 3/8. Estos valores, por ejemplo, se obtienen de una tabla, ¿no? Por ejemplo, en mi país hay Aceros Arequipa y hay una tabla de esos pesos para el acero corrugado, que está por aquí. No, esta no es. No. Vamos a buscarla durante un segundo para ver ese peso unitario, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una equivalencia, ¿no? Los de media tienen 0,994, los de 3/4, pero nos faltan algunos valores. Creo que está aquí. ¿Sí? Podremos consultar sus características. Y aquí está, por ejemplo, el detalle de estos productos. Voy a iniciar esta descarga, la voy a abrir. Y por aquí está esa tabla, ¿sí? Aquí está el peso métrico nominal de estos valores. Por ejemplo, el de media 0,994, el de 1,3973. Estos valores los voy a colocar en mi tabla. Los de 1 tienen 3,973. Fíjense que le voy a dar aceptar y me va a modificar ese parámetro en todos los parámetros de una pulgada porque es un parámetro de tipo. Los de 3/4, aquí están, tienen 2.235. 2.235. Y además los de 3/8 serían 0,56. 0.56 kilogramos por cada metro. Ahora lo que me hace falta es generar la multiplicación de la longitud por el peso unitario. Ese campo se llama campo calculado y yo le puedo llamar, por ejemplo, quilaje. Y le digo que va a ser un parámetro de estructuras que va a mostrarnos la masa. Y va a tener una fórmula, que en este caso es la longitud, por ese peso unitario que había creado. Le doy a aceptar. Le digo que me muestre el quilaje los totales. Le doy a aceptar y lo que hace es multiplicarnos y mostrarnos la suma total. Fíjense que yo no quiero ver todo, así que en la clasificación le digo que no me detalle todo y me muestre un resumen. He actualizado aquí y en mi plano pues también se ha actualizado. Y ahora sí tengo un quilaje y un detalle de mi proyecto de estructuras. Espero que este video les sirva de mucho. Recuerden que ha sido un video bastante rápido, pero que espero que les resulte mucha utilidad. Recuerden que nosotros en Innova tenemos cursos completos de estructuras a nivel básico, a nivel avanzado, a nivel de diplomado. Tenemos lo que es nuestro nuevo especialista en edificaciones BIM. Fíjense lo que podemos lograr y les voy a subir una imagen de esto, el PDF de esto, el archivo de esto, para que puedan seguir este pequeño tutorial. ¿Sí? Muchas gracias y estamos atentos a sus preguntas aquí en los comentarios para poder ayudarlos con el tema de lo que es estructuras con Revit, con metodología BIM. Muchas gracias y hasta luego.